Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa bolsa o cartera. Los materiales que utilizamos para hacerla es trapillo, aproximadamente unos 350 gramos, y un gancho de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo, lo ajustamos muy bien y levantamos 46 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 46. Yo les voy a mostrar con una más pequeña que ya tengo aquí lista. Nos va a quedar algo así. Acuérdense que tienen que tejer 46. Esto es solo una muestra del tejido. Llegamos al final y vamos a tejer en la parte de atrás de la cadena. Así es el frente y esta es la parte de atrás donde se forma una pequeña argolla. Saltamos esta última que pertenece al último punto y vamos a este. Lo vamos a tejer un poquito flojo. Hacemos un punto bajo. Ahora metemos el gancho primero en este punto y luego en el siguiente. Ahora tenemos 3 hilos. Lo cerramos de una vez. Volvemos. Tomamos el último primero y luego en la base. Sacamos así los 3 hilos. Lo cerramos de una vez. Volvemos. Tomamos aquí el primero y luego en la base. Cerramos. Primero aquí y luego en la base. Deben de tener mucha paciencia y asegurarse de no saltarse ningún punto para que todo le quede parejo. Volvemos de nuevo. Primero la última hebra del punto que terminamos y la base. Tenemos 3 hilos. Lo cerramos de una vez. De los 3 tomamos el último y el de la base. Lo estiramos un poco. Lo cerramos. El último y el de la base. Cerramos. El último y el de la base. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de la cadena. Cuando lleguemos al final nos queda el último. Tomamos primero en la base y después en la cadena. Y terminamos de esa forma. Siguiente vuelta. Hacemos una cadena al aire. Giramos. Estiramos un poquito la hebra porque queremos que el punto esté un poco flojo y comenzamos aquí en el primero. No en esta cadena que fue la de girar, sino en el primer punto, justo aquí. Y comenzamos primero con el punto bajo. Y de ahí continuamos. Tomamos la última hebra y la siguiente cadena. La última hebra, la siguiente cadena. Si quieren pueden ir acomodando el trapillo para que les queden bien bonitas y rectas las puntadas. Sacamos, cerramos. Tomamos el último y en la base. El último y en la base. Tenemos 3 hilos, cerramos. Volvemos el último del punto y uno en la base. Y ya nos va quedando la segunda hilera. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a la última cadena. Nada más asegúrense de tejer hasta esta última cadena para que no les vaya a faltar ningún punto. Llegan al final, terminan el último punto, una cadena de altura, giran y comienzan a repetir lo mismo. Vamos a terminar esta vuelta y les voy a enseñar una vez más para que no se confundan cómo voltear en la siguiente cadena. Aquí solo es repetir, tomando primero el punto
y luego en la base. Si no tienen mucha práctica haciendo este punto, mejor lo hacen despacito para que no se vayan a confundir y les quede mal. Aquí ya estamos llegando al final. Esta es la última cadena que está escondida. Ahí la tomamos y hacemos ese último punto. La cadena al aire, giramos, estiramos hebra y comenzamos con el primero, con punto bajo. Solo el primero se comienza con punto bajo. De ahí ya tomamos la hebra y hacemos el siguiente. Así vamos a continuar todas las vueltas que necesitemos. Una vez completemos todas las vueltas nos queda algo así. Aquí tenemos este cordón que se ve grueso, son 2 líneas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 líneas en total. Y esta pieza mide aproximadamente unos 44 centímetros de largo por unos 20 centímetros y medio de ancho, para que tengan una idea el tamaño más o menos que queda. Si la quieren más grande, pueden hacer más cadenas al inicio, y si la quieren más ancha, más vueltas, continúan repitiendo hasta el final. Ahora vamos a reservar esta pieza y vamos a dejar el hilo porque luego vamos a hacer unos puntos para corregir estos defectos que nos quedan en los lados y nos quede parejo igual que este. Vamos a hacer eso, vamos a corregir esto y luego en el otro lado vamos a unir la pieza que vamos a tejer a continuación. Para tejer la pieza a continuación volvemos a tomar el hilo o más bien el trapillo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Y levantamos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Saltamos la número 7 y esta vez sí vamos a tejer así de frente. Comenzamos con un punto bajo, en el siguiente, punto bajo y así hasta llegar al final. Teníamos 7 cadenas al inicio. Como utilizamos una para girar, nos van a quedar 6. Aquí ya tenemos la primera línea. Tenemos una vuelta de 6 puntos bajos. Giramos. Ahora sí no vamos a hacer cadena de altura, solamente nos vamos a colocar aquí de una vez y comenzamos con el primero. Vamos al siguiente, hacemos otro, tercero, cuarto, quinto y sexto. Este que está escondido aquí es el número 6. Eso es lo que deben de asegurarse, de que en cada vuelta mantengan los mismos 6 puntos. Volvemos a girar y volvemos a repetir punto sobre punto hasta alcanzar la medida que necesitamos. Una vez terminamos el tamaño, hicimos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas de puntos bajos manteniendo los 6 puntos en la base. Ahora cortamos aquí un poquito largo, lo vamos a dejar para hacer el nudo y luego todos estos pedacitos de tela que nos van quedando los vamos a ir escondiendo dentro del trabajo. Esta pieza mide aproximadamente 13 centímetros por unos 6 centímetros y medio de ancho. Y vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales, ya yo las tengo listas. Ahora nos regresamos al trabajo más grande, a la parte más grande, porque vamos a hacer el borde. Terminamos aquí con el punto regular. Vamos a hacer una cadena, que esta la vamos a utilizar para girar. Y ahora vamos a ir todos estos puntos y vamos a ir haciendo un punto bajo.
Vamos al siguiente espacio y hacemos punto bajo. Siguiente, hacemos punto bajo. Y así vamos a ir por todo el borde. Lo más pegadito que se pueda, vamos tomando punto por punto y haciendo puntos bajos. Y nos va quedando así de esta forma. Y en la parte de arriba ya se puede ver recto. Vamos de nuevo, tomamos aquí esta hebra y hacemos un punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo, otro punto, la siguiente cadena hacemos otro. Vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí al final vamos a comenzar a unir la primera pieza. Una vez llegamos aquí al final, miren cómo nos queda. Ya tenemos recta la cadena en comparación con este lado, que podemos ver todos esos baches o curvas. Antes de comenzar vamos primero a colocar la pieza y vamos a marcar ahí con un marcador, luego en la parte de abajo y luego la misma cantidad hacia arriba, para no confundirnos y que vayamos a colocar por cualquier lado y luego nos quede torcido. Es mejor marcarlos y contarlos. Hay aproximadamente unos 13 puntos, 6 en el centro y unos 13 hacia arriba. Así ya estamos seguros de que esto no nos va a quedar. Lo podemos utilizar por cualquiera de los dos lados. Le estaba buscando el más bonito, pero se ven exactamente iguales. Así que vamos a comenzar por aquí mismo. Para unir esta pieza vamos a hacer lo siguiente. Venimos aquí al primer punto. Estamos colocados aquí en la parte del bolso. Tomamos la pieza, sacamos y adjuntamos ahí. La cerramos y la apretamos. No demasiado, pero un poco apretada. Ahora venimos. Primer cadena aquí en la parte de la cartera y luego en el punto del otro lado. Sacamos la hebra y luego la deslizamos por dentro. Ahí ya nos va quedando el primer punto. Tomamos un punto en esta parte de la base. Pueden soltar esto y luego el que le sigue en el otro lado. Sacamos y luego deslizamos por dentro. Tomamos uno en la base y uno en la pieza que estamos uniendo y luego lo deslizamos por dentro. Uno en la base y uno en la pieza. Sacamos la hebra y luego la deslizamos. Y no sé si podrán apreciar bien, pero nos va quedando como una especie de costura en forma de cordón. Y ya tenemos esta pieza también unida. Les voy a mostrar una vez más. Primero en la base y luego en la pieza. Sacamos el hilo que está en la parte de atrás y lo deslizamos por dentro. Y lo vamos a ir ajustando para que más o menos nos queden todas las puntadas del mismo grueso, aunque no se va a notar porque el hilo es el mismo color. Tomamos aquí enfrente y en la parte de atrás. Sacamos y después deslizamos. Así vamos a continuar hasta llegar al último. Cuando lleguemos al último, giramos, unimos el fondo punto con punto y luego la parte de arriba. Terminamos de unir el primer costado. Así nos queda. Llegamos aquí al final. Ese hilo lo vamos a esconder hasta el final. Todos los hilos que nos queden sobrando los vamos a esconder luego por dentro de los puntos. Ahora llegamos aquí al último punto, pero en vez de cortarlo, vamos a seguir dando la vuelta por todos estos puntos. Con puntos deslizados, sacamos, deslizamos por dentro, sacamos el punto y lo deslizamos por dentro. Es exactamente igual a lo que veníamos haciendo en la costura, pero esta vez en vez de estar uniendo con una pieza lo hacemos solo en el borde. Así nos queda una sola costura de arriba hacia abajo y no tenemos que cortar el material. Nos vamos punto por punto hasta que lleguemos a la parte de encima. Además que esto también nos ayuda a darle un poco más de firmeza a la tapa. Así vamos punto por punto hasta llegar al último. Este es el último donde está el nudo.
Listo. Y así se ve. En este lado queda un poco más grueso. Ahora llegamos a la parte de la tapa donde tenemos las imperfecciones. Ahí hacemos una cadena igual que en el otro lado para girar y comenzamos a hacer los puntos. Hacemos un punto bajo en esa esquina. Ahora tomamos aquí estas cadenas. Vamos a hacer 2 puntos por cada una de las líneas gruesas que se ven en este lado. Estos son 2 líneas, 1 y 2. Hacemos 2 puntos. Ahora pasamos a este lado a hacer los 2 que corresponden en este lado. Hacemos uno y el otro encima, que son los 2. Vamos a ir estirando. Así vamos a continuar un punto por una línea, un punto por la otra, hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo, volvemos a sacar las medidas que sacamos en este lado. Empiezan, si quieren, de la parte de abajo. 13, 6 y 13 puntos. Y comenzamos a unir donde marquemos. Ahí comenzamos entonces a unir la próxima pieza. Llegamos aquí, nos deslizamos hasta el número que hayamos marcado y de ahí tomamos la otra y la comenzamos a unir. Cuando terminemos de unir el segundo costado, así nos queda. Pero no vamos a cortar tampoco el hilo, porque lo que vamos a hacer es continuar en esta parte haciéndole una vuelta de punto deslizado, y esto es para darle un poco más de firmeza al borde. Ahí tomamos y nos deslizamos por dentro, vamos al siguiente punto y nos deslizamos por dentro, siguiente y deslizamos, siguiente y deslizamos. Nos ayuda a darle un acabado más bonito y queda más firme porque está más grueso el tejido. Así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí a la esquina, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos ya de coser los lados, terminamos la parte del borde y todo lo tenemos listo. Ahora solo nos queda colocar el cierre en la tapa. Yo voy a estar utilizando una de estas hebillas que se pueden abrir. Cada una tiene su pieza para cerrarla en la parte de atrás, así que es bien fácil. Y esta sola la tomamos y la abrimos un poquito, no demasiado. Nos aseguramos de contar y colocarla justo en el centro. Vamos a contar el espacio que hay de un lado al otro. Metemos bien los hilos y luego lo apretamos con los dedos. En este caso, metemos el otro, cerramos las patas en la parte de atrás y listo. Para el asa yo voy a estar utilizando una cadena. Es aproximadamente 1 metro y tiene 2 argollas en los lados que se pueden abrir. Tomamos aquí donde esté el punto grueso, no lo vamos a pegar muy al borde para que no se nos vaya a estirar el hilo. Así, donde nos quede bien grueso. Ahí colocamos una argolla y hacemos lo mismo en el otro lado. Si la quieren decorar, pueden colocarle una borla, lo que ustedes quieran. Yo voy a utilizar esta etiqueta de cuero que la voy a coser aquí en un lado, pero esos son solamente decoraciones, es cuestión de gusto de cada uno. Vamos a terminar todo esto y ya les muestro de más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.